Tomando el riesgo. Y bueno, nos dimos cuenta que el podcast para marcas B2B es valioso y es lo que vamos a hablar hoy. A muchas personas le ha parecido súper novedosa esta idea, con las que hemos hablado muchos clientes, le ha parecido muy novedoso el pensar en podcast para conectar con sus clientes. Y luego del podcast tener una relación con esa persona y luego de la relación decirle, tengo una oportunidad para ti. Mejor dicho, todos nuestros podcasts, los que hemos hecho hasta ahora, lo hemos utilizado de esa forma como máquina de contenido. Y ha resultado también muy valioso porque puedes sacar muchísimas cosas de un solo episodio de podcast. Que nosotros manejamos un diseño corporativo, eso nos hace o nos da un plus a nuestra empresa Cumbre Media porque no solamente te ofrecemos el producto, sino que te ofrecemos una estrategia corporativa y también estamos midiendo los datos para saber si de verdad existe un avance, no, o una retroalimentación. Ok, bienvenidos todos a Tomando el Riesgo. Yo soy Herwin Riera, sean todos bienvenidos una vez más a escuchar tal vez recomendaciones, cosas chéveres de empresa. Yo tenemos a Catherine Aguilar. Ella me ha acompañado por mucho tiempo. Lo que pasa es que ustedes no la han visto, pero siempre ha estado en podcast que hemos realizado juntos. Y creo que en esta temporada, o en este tiempo que vamos a empezar a hacer podcast un poco distinto a lo que hemos estado haciendo, aunque vamos a seguir teniendo invitados, Catherine me va a acompañar para hablar de todo lo que estamos haciendo porque está muy interesante. Estamos llevando una empresa adelante y todo esto nos emociona muchísimo. Catherine, bienvenido a Tomando el Riesgo. Muchas gracias, Herwin. Yo estoy feliz porque siempre vivimos hablando de podcast en la casa. Si tuviéramos una grabadora y la ponemos en la sala o en la cocina, estoy segura de que tendríamos, no sé, como 1000 episodios. Total, muchísimo, sí. Estoy seguro. Y algo que hemos notado en todo esto del podcast es precisamente que el podcast nos puede dar un negocio. Y esto fue la idea que tuvimos de crear una empresa que se llama ahora Cumbre Media, junto a un amigo que se llama Robert. Y bueno, nos dimos cuenta que el podcast para marcas B2B es valioso y es lo que vamos a hablar hoy. Sobre todo con este podcast Tomando el Riesgo, y se van a dar cuenta por qué. Y no solamente eso, van a ver que el podcast funciona para el marketing también, cómo distribuir desde el podcast a las plataformas, diferentes plataformas, y también cuándo una empresa debería tener un podcast. A muchas personas le ha parecido súper novedosa esta idea, con las que hemos hablado muchos clientes, le ha parecido muy novedoso el pensar en podcast para conectar con sus clientes. Si usted, que nos escucha, es un fundador de una empresa y está tal vez teniendo éxito y ha atendido clientes, siente que le va bien, que está marchando todo bien, pero se encuentra con un tope donde no puede conectar con otros clientes, sino que nada más tiene a los que ya le contrataron alguna vez. Hoy queremos hablarle sobre eso. Nosotros hemos aprendido que el podcast B2B definitivamente es una herramienta para conectar de una forma genuina con tu cliente. Ya esos métodos tradicionales, como por ejemplo LinkedIn, conectar por allí, o los correos electrónicos fríos, las llamadas... Imagínate, tú tienes... el tupé que hice de mi país de decir que LinkedIn es antiguo, pero ciertamente con lo que hemos experimentado de verdad se va a dar cuenta que es así. Sí, totalmente, porque no sé a cuántos les ha pasado, a nosotros mucho, que mandamos un mensaje en LinkedIn y nos quedamos así como, ya no hay respuesta, simplemente nos ven y ya, pero cuando hacemos una invitación al podcast hay una respuesta. Sí. Sí, cuéntame más, qué interesante, exacto. Me interesa, ¿qué tengo que hacer? Y eso ha sido súper valioso porque a través de LinkedIn, luego que los conectamos o que nos conectamos, tenemos una pequeña reunión donde hablamos sobre el tema del podcast que también, o el tema del podcast al que queremos invitar a X persona, por ejemplo. Vamos a poner un caso... cambiando un poquito el nombre, tal vez, para no comprometer. Sí. Tuvimos a alguien que contactamos hace tiempo por LinkedIn, lo invitamos al podcast de Tomando el Riesgo, esta persona aceptó, lo vio como un halago, y esto es lo maravilloso del podcast, porque generalmente cuando le montan, digamos, una cacería a tu cliente, se siente abrumado y es claro. Como, ya no me vendas más, por favor, claro. Esto es para hacer relación. Cuéntame, por ejemplo, cuéntame cómo te ha ido, algo que ha pasado en tu negocio, ayuda a nuestra audiencia
Hay gente que le interesa lo que tú puedes comentarle, hay gente que quiere saber qué están haciendo ustedes, hay otros empresarios que tal vez están viviendo lo que tú y esto conecta con esa persona y luego sirve para una oportunidad de negocios porque aquí se abre la comunicación de una forma tan genuina e incluso a Herwin le ha servido mucho para hacer amistades con personas que, wow, de verdad agradecemos este podcast y agradecemos lo que hemos encontrado desde acá. Sí, entonces el primer punto para que sepan por qué la empresa debería tener un podcast B2B, o por qué la empresa debería tener un podcast, perdón, empresa B2B, es precisamente para establecer relaciones profundas con los clientes, Sí, con los claro. potenciales clientes, que es lo que ha pasado con nosotros. Y a quienes invitamos siempre están como muy abiertos a tener conversaciones con nosotros luego que no tienen que ver con el podcast. Y esto ha sido maravilloso. La empresa que ahora estamos fundando, que les comentó Herwin tal vez al inicio, es sobre creación de podcast para marcas. Y se han interesado en conversar con nosotros sobre esto para su empresa a través de la conversación que tuvimos antes en un podcast, en una entrevista. Y eso ha sido muy, muy, muy maravilloso. Sí, así. Entonces, al tener el podcast, la oportunidad que tienen es de llegarle a la persona que quieren llegar y ofrecer un espacio que va a ser único, que va a ser relevante para la persona, que va a ser un elogio y que, bueno, nada, el consejo es que lo empiecen a hacer. De verdad que es lo que nos ha funcionado hasta ahora. Sí, exacto, háganlo. Hemos conocido personas también que lo han hecho incluso con miedo, porque no están muy seguros de cómo hacerlo, de cómo dar el paso, pero el mejor consejo que les puedo dar es comenzar y ya. Quiero comentarles que aquellos que están trabajando con el marketing, el podcast, además de ser una ventaja para tener relaciones mucho más profundas con potenciales clientes, también es una máquina de contenido. Y ese es el segundo punto que queremos tratar en este podcast. Mejor dicho, todos nuestros podcasts, los que hemos hecho hasta ahora, lo hemos utilizado de esa forma como máquina de contenido. Yo soy host de otro podcast, se llama Wow Mamá, y de ahí hemos sacado blog, hemos sacado artículos, infografías, videos cortos para compartir en redes sociales, y eso ayudaba muchísimo con no tener que pensar aparte del podcast en el marketing. Entonces, véanlo también de esta forma porque puede ayudar a su equipo de marketing a bajar tal vez un poco la intensidad de todo lo que hacen, porque es que hay tanto material. Si nosotros invitamos a alguien, podemos sacar una frase, podemos sacar esos shorts o videos cortitos que podamos publicar en YouTube, en Instagram o en cualquier plataforma que manejen. En LinkedIn hemos hecho carruseles para compartir en LinkedIn y todo esto tiene bastante impacto, un impacto muy bueno. Sí, exacto. Y eso es lo que hemos visto, notado también en Tomando el Riesgo, porque, por ejemplo, los cortos que hacemos para mostrar en LinkedIn, mostrar en Facebook, en Instagram, han funcionado muy bien. Incluso promocionando uno de estos cortos, tiene bastante alcance, aun cuando lo promocionas. Y eso es sencillo, tú lo colocas en Instagram, promocionas la vaina y va aumentando, aumentando, aumentando y tú te quedas, qué chévere que esto está funcionando. Pero no solamente eso, tenemos un newsletter donde hablamos de ellos mismos, de los invitados, entonces se llama Genios y cuando entrevistamos a alguien sacamos lecciones que quedan sueltas por allí y lo que hacemos es distribuir eso, como darle una forma bien interesante en el newsletter, en un correo bastante sencillo, pero que sea profundo e interesante para la persona. Y ha resultado también muy valioso porque puedes sacar muchísimas cosas de un solo episodio de podcast. De uno solo puedes sacar muchísimas cosas. Bueno, Herwin, y ahora, ¿cómo saber si un negocio está listo para lanzarse con un podcast B2B? ¿Cómo saber? Ese es el tercer punto ya de este podcast para ir cerrando. Y hay muchas formas de pronto de entender cuándo es que debes tomar en cuenta un podcast, porque si tu empresa está iniciando, pues de verdad que va a ser complejo poder cumplir con todo lo que exige de pronto un podcast, porque algo que nosotros le decimos a los clientes es que el podcast debe ser una prioridad en el marketing. Porque si no, no tiene sentido todo lo que hay detrás del podcast, no tiene sentido la cantidad de contenido que podemos sacar de allí. Entonces, las personas que están liderando esta empresa
deben estar conscientes de tener el dinero para poder invertir en lo que se necesita para el podcast. Tienen que pensar en la estrategia y eso es tiempo, eso es dinero. Entonces, creo que tu empresa debe estar en un nivel donde pueda decir, ya estoy recibiendo bastante dinerito, ya estoy teniendo, no bastante, así como mucho, porque tampoco el podcast es que sea súper costoso, pero sí una cantidad necesaria como para decir, ya puedo tener este dinero disponible para el marketing de contenido, para el podcast B2B, y empezar a buscar a personas que sepan hacerlo, porque también eso es otro punto, ¿no? ¿Cuándo saber que puedo tener un podcast en mi empresa? Si tienes un equipo que ya entienda lo que es un podcast, buenísimo. Pero si no lo tienes, mira, el podcast, lo importantísimo del podcast, ¿verdad, Catherine? Es la estrategia. Si no tienes Totalmente. una buena estrategia, tu podcast muere y es muy probable que muera, muy rápido. Sí, sí, no hay como un sentido, porque también hemos tenido clientes que han llegado como, bueno, yo comencé un podcast, pero no sé cuál es la razón, no sé cuál es el por qué, no sé qué quiero alcanzar con eso. Y generalmente lo que pasa es que no duran mucho. No dura Exacto. mucho porque si no hay una meta que alcanzar con el podcast, simplemente lo van a ver como, bueno, ya no funcionó porque no sabíamos para qué era o Sí, cómo se utilizaba. Entonces sí, es muy importante que analicen su estrategia y que lo vean como dice Herwin, como un pilar para el marketing. También pienso en algo, si ustedes sienten como empresa que los medios por donde están contactando a los clientes quedan cortos, ya están muy cortos y allá han agotado como todas las opciones, les aseguro que esta es una herramienta que les va a funcionar. Si la aplican bien, les va a funcionar. Si lo hacen, no, o sea, algo que quiero mencionar y que quede muy claro, que ese primer contacto no es para vender. Ese primer contacto es sí, para exacto. conectar con esa persona, no es para venderle tu negocio. Obviamente, después, no sé, de la entrevista pueden tocar algunos temas o puede ser estratégico también en lo que vas a hablar o en lo que vas a pedirle que conversen ese invitado y tú. Pero sí, entonces tengan este punto bastante en cuenta. Sí, exacto. Entonces, para entender, conocer y saber todo este tipo de estrategias que uno usa en el podcast, como para conectar con estas personas, de qué manera se hace, cuál es, cómo se lleva la parte que nosotros tenemos muy buena, que es la parte de los datos y que nosotros manejamos un diseño corporativo. Eso nos hace o nos da un plus a nuestra empresa Cumbre Media, porque no solamente te ofrecemos el producto, sino que te ofrecemos una estrategia corporativa y también estamos midiendo los datos para saber si de verdad existe un avance, no, o una retroalimentación. Todo esto, para todo esto necesitas tiempo, para todo esto necesitas dinero, invertir en alguien que entienda y que sepa cómo funciona el podcast, porque de verdad da muy buenos resultados. Y si tu empresa está comenzando, no tiene el dinero para esto, no tiene la prioridad, una prioridad para crear este podcast, entonces no hagas un podcast. No es el tiempo de que lo hagas. ¿Cuándo será? Cuando estés dispuesto a pagar un poco más de lo que ya estás disponible para tu marketing, decirle a alguien que entienda o preparar a uno de tu equipo para que comprenda muy bien cómo funciona y todo esto. Entonces ya ahí puedes decir, estoy como preparado porque sé cómo funciona. Una cliente en la que atendíamos hace poco decía eso, que ya no tiene a alguien en su empresa para que haga podcast y todo esto porque todavía ellos como empresa no entienden cómo funciona el marketing. Entonces ellos lo que están buscando es conectar con agencias, con productoras, para entender cómo funcionan y luego entonces contratar a alguien porque ya saben, pueden darle direcciones, directrices, qué es lo que va a hacer. Por ahora lo que están haciendo, eso me parece muy inteligente. Y es una muchacha que decía también, mi empresa ahorita está creciendo mucho, estamos viendo un crecimiento importante y ya podemos gastar para eso, o ya podemos disponer de dinero para crear una estrategia. Entonces, si estás en ese punto, pues dale. Sí, claro. Es que esto es una inversión. Hay tres cosas fundamentales que mencionó Herwin y quiero repetirlas que se necesitan entonces para lanzarse con un podcast, lanzarse al agua con un podcast. Lo primero, tiempo. Ujú. Lo segundo, gente, Sí, personas que estén allí disponibles para hacer este trabajo. Y tercero, obviamente, dinero, porque es una inversión. claro.
Claro, así es. Bueno, entonces tocando, y ya para cerrar y concluir, los puntos más importantes que hablamos en esta charlita chévere del podcast B2B, tenemos lo primero es que el podcast puede establecer relaciones profundas, relaciones interesantes con potenciales clientes. Tanto que esa gente, yo me pongo a hablar con ellos del hijo, de la familia, o sea, es una conexión bien interesante y no solamente la conexión que se hace, sino la colaboración que hay detrás. Sí, Son totalmente. personas que te colaboran, y tú haces lo mismo, porque cuando tú te entregan algo como que, bueno, Erwin, aquí están unos contactos Sí. para que llames y para que empieces a... Y tú te muestras también agradecido y dices, brother, lo que quiera, lo que quieras. ¿Quieres cervecita? ¿Qué quieres? ¿Un almuerzo? O sea, tú estás dispuesto también a colaborar y ayudar con esa persona. Entonces se crean unas conexiones bien interesantes. Sí, El segundo claro. punto, Kat. El segundo punto es que te sirve para tu estrategia de marketing. Recuerda que puede ser un pilar que te ayude o que ayude a tu equipo a diversificar el contenido que ya tienen de marketing. Exactamente. Y el tercero, como decíamos, pues es para que tu empresa pueda crecer mucho más, pueda expandirse con los clientes, con hacer nuevos negocios y para eso necesitas estar preparado. Así que empieza a evaluar, empieza desde ahorita a hacer planes porque seguramente en unos cuantos años vas a poder tener tu propio podcast. Sí, si se te ha hecho difícil como romper esa barrera y ese hielo, el podcast es una de las mejores opciones. Bueno, Catherine y yo estamos felices de poder acompañarlos en este episodio chévere. Como les dije, vamos a estar compartiendo episodios como estos más seguido, porque sé que he estado abandonado mi podcast, tomando el riesgo. Ya se convierte en nuestro podcast, porque Catherine nos va a acompañar en toda esta temporada. Y estamos felices, tenemos temas bien interesantes, así que no se pierdan ningún episodio. Sí, hemos pensado en muchas cosas y estamos aprendiendo muchas cosas también que queremos compartirles en este espacio. Así que, por supuesto que sí, me van a estar viendo y escuchando muy seguido por acá. Bueno, y vamos a tener también invitados como siempre, así que seguramente vamos a tener buenos invitados. Bien, recuerden que puedes calificarnos en Spotify, Apple Podcasts o en cualquier plataforma donde nos estés escuchando. También nos puedes escribir allí algo bien chévere para que podamos estar bien calificados allí en cualquiera de estas plataformas. Y recordate que estamos compartiendo un newsletter los martes llamado Genios y también en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com. Catherine, gracias por este tiempo y gracias a ustedes por escuchar. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.